a hacer una introducción. Vamos a hablar un poco de la bienaventuranza. Yo todo el tiempo les recomiendo a ustedes mucho que le pidan a Dios. Yo lo hago. Y de verdad que de que lo estoy haciendo, Dios ha transformado mucho mi vida. En sus oraciones siempre pidan a Dios de practicar la bienaventuranza y los frutos del Espíritu Santo. Siempre le pido, Dios mío, ayúdame cada día, todas mis oraciones a practicar los frutos del Espíritu Santo y la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo nos dejó eso, es porque Él quiere que eso sea, nosotros, si a eso sea nuestra guía, para que nosotros sentimos que estamos conforme Él nos manda. Ahora sí, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que sea quien nos guíe en todo. Querido Dios, nuevamente aquí contentos, gozosos, alegres, porque no nos cansamos, Señor, de comunicarnos contigo todo el tiempo, porque eso nos da alegría. Nuevamente me estoy comunicando contigo, Señor, aquí, pidiéndote en estos momentos, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento de lo alto para entender y comprender tu palabra. A mí me dejes tu permiso, tu aprobación para exponerla, Señor, y también sacar y también retenerla y guardarla para mí también, Señor, y para los que escuchan. Te pido también que bendigas grandemente a todos aquellos que están, los que estamos aquí y los que están dentro de su casa, que aún en sus quehaceres, aún en sus problemas, aún en sus dolores que tenga, tú has llegado esta palabra a sus casas y ellos han sacado por medio la dirección de tu Santo Espíritu en escuchar. Bendícelos a ellos también, a toda aquella persona, porque tú dices que bendices también grandemente al oidor alegre. Por eso, Señor, tú también dices en tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando hay una oveja tuya y escucha palabra de Jehová, pone su oído presto de inmediato. También pedimos, Señor, que seas tú aquí en medio, dirígenos en todo, seas tú, que tus ángeles sean los que campen alrededor de nosotros y nos guíen en todo. En Jesús, amén. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un recorte a un texto muy conocido, un texto que realmente, como estamos viendo nosotros, cómo está la situación del país de los fines del tiempo. Sabemos que Mateo nos dice en una parte, en un capítulo, no me acuerdo ahora, dice que estos son tiempos difíciles. No podemos esperar que vienen tiempos buenos no estamos. Esta generación en la que estamos nosotros se llama, sabemos nosotros que son tiempos difíciles. Diariamente estamos viendo cómo están las cosas, ¿verdad? Cada día estamos viendo que se desaparecen niños, se desaparecen personas, estamos viendo el uno al otro, amadores en sí mismos, el uno se quiere destruir con el otro, y eso ya el enemigo está que a sus anchas panchas, buscando el uno de hacerle daño al otro. ¿Por qué? Pero ya sabemos que eso es que el enemigo, como siempre se los he contado a todos ustedes, siempre lo he tenido presente en mi mente, de que hay una guerra cósmica. En la guerra cósmica está que el bien y está el mal. Los que son de los que estamos con Cristo, vamos a hacer que el bien, aunque el enemigo nos tiente, aunque el enemigo nos trate, o aunque muchas veces caigan, pero ¿qué pasa? Que como estamos en el bien, Dios nos ayuda a que nos arrepentamos. El que cae tiene la oportunidad del arrepentimiento y no volverlo a hacer más. Pero el que está y los que estamos del lado del bien, que es Cristo Jesús, sabemos que estamos en victoria. Estamos victoriosos, aunque el enemigo nos trate de mostrar las situaciones difíciles, que no, estamos en victoria. Y los que están en el mal, aunque vean en el mundo que todo le está floreciendo, están en el mal, ya están en derrota. De ninguna forma pueden de pronto al mundo verlo, no que está bien, no, ya está en derrota. Porque mientras que siga de ese lado, él no va a tener ya su victoria, él no tiene victoria, la victoria la tiene Cristo, más nadie. Y si estamos del lado de Cristo, somos victoriosos. Entonces sabemos que estamos en esa guerra cósmica, el bien y el mal. Y para nosotros siempre estar del lado de Dios, tenemos de que estar bautizado, estar al lado de Dios, cumplir eso con dificultad, pero hay que cumplir. Entonces, vamos ahora sí a entrarle al tema. Entrando al tema, vamos a hacer un recorrido antes de entrar a la bienaventuranza. Sabemos en Mateo 4, del 23 a 25, vemos que nos dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando a la sinagoga, predicando el evangelio del reino, sanando a todas las enfermedades, dolencias de la gente. Sabemos que Jesús, cuando empezó su ministerio, dice que caminaba, no un pedacito, ahí está diciendo que caminaba toda, y cuando hablaba de toda, yo me imagino que era y Galilea, no era un barrio, era todo un pueblo, una ciudad, aunque sea pequeña, pero
Dice que Jesús caminaba, y no solamente caminaba, sino que él iba llevando el evangelio del reino. Sí, no, 4. Mateo 4, versículos de 23 a 25. Dice que Jesús salía a evangelizar, salía a hablar del reino de Dios hasta 23 a 25. Salía que a evangelizar, a sanar todas las enfermedades y dolencias. No solamente iba a evangelizar, dice que él iba a resolver, ¿verdad?, situaciones. Yo imagino que se le presentan problemas y situaciones difíciles. Las personas que han tenido de pronto la experiencia de evangelizar, que salen a evangelizar a las calles, que salen de pronto a evangelizar a los barrios, que salen a evangelizar aparte a casas, que se va a poner con un sábado y salen a evangelizar, tienen esa experiencia y podemos entender esa experiencia de Jesús. Para todas aquellas personas, yo lo digo porque en mi tiempo, cuando yo me bauticé, yo era la edad de 18 años, tuve una guía muy buena que lo primero que me enseñaron fue el evangelismo. Eso me llevaban hasta los barrios menos que ustedes se imaginaban, gente enferma con SIDA, entonces tenía que ir con ellos. No, hermano, le decía al hermano, ¿sabes? Vamos a llegar a donde ella necesita, la encontraba uno postrada en la cama, como Jesús. Yo me imaginaba, ahora que estoy leyendo esto, es verdad, cuando tú sales a evangelizar fuera, ya no fuera un barrio, de pronto voy para ese barrio, un hermano se va para allá, se encuentra, uno va a enfrentarse, a encontrarse muchas necesidades, como también se puede encontrar el enemigo. Y muchas enfermedades, eran cosas que yo veía, ¿verdad?, tan grandes, que yo veía, y yo apenas estaba empezando el evangelio, pero eso me ayudó mucho en mi vida espiritual, acompañar a ese hermano, que una gran guía que Dios me dejó, que Dios me había dejado, aunque ya falleció, para seguir, ¿verdad?, la forma como Dios quería. ¿Qué pasó? Que él me llevaba a esos lugares y era algo de verdad demasiado devastador. Gente que estaban, de pronto llegábamos a casa 5 pelados y no había alimento. Y le íbamos a traer, pónganse ustedes a pensar en llevar un evangelio a una familia que llegó y no desayunó a sus hijos. No solamente era orar, porque la cosa era cogerle su tiempo y orar, sino ayudarlo. Y ese hermano tenía la voluntad, como siempre he dicho, es un buen ejemplo, y no lo he visto así, que hay que practicar esa parte. Yo digo que si el apóstol trato donde sé yo de practicar esa parte, él nunca iba con las manos vacías, siempre llevaba, ¿qué?, unos platanitos, llevaba una fruta, llevaba el carretillero, comenzábamos a comprarle. Y cuando llegamos a esas partes, es un gozo de vernos y un gozo de escuchar la palabra. A veces tocábamos las puertas y estaban cerradas. Y ahí íbamos a evangelizar y mi hermano me decía, vamos a devolvernos, que están cerrados, no vamos a tocar 2 veces, tocamos, si no, vamos, es que la palabra de Dios nos da la fuerza. Y cuando íbamos a doblar la esquina, el dueño salía corriendo. Hermano, estábamos bañándonos, estaba durmiendo, pero escuché, ¿por qué se van? Nos trajeron de regreso. Eso fue para allá, para el barrio de la María, para el barrio Paraíso, para allá para San Francisco, para el barrio de San Francisco, para el barrio de Julio, La Paz, en el Pesebre, eran los barrios que muchos, a veces también cogíamos para allá, para Loma Fresca. La verdad que todos esos barrios los conocí por medio de ese señor. Eran barrios de muchas necesidades, pero se llenaba uno de gozo. Yo me imagino que Jesús también se llenaba. Y hermano, lindo que volvamos a las sendas antiguas. Pues vamos otra vez a evangelizar, llevar ese evangelio que Cristo llevó, que nos está enseñando aquí en Mateo 4:23, que lleguemos a evangelizar. Lleguemos, porque todavía está el tiempo de gracia, todavía hay gente que necesita que lleguemos a sus hogares. Llevemos el evangelio, eso sí, vayamos preparados. Porque la verdad no digo que salir a evangelizar a hogares y barrios así, tiene uno que ir muy preparado. Prepararse tanto espiritual como también físicamente, mentalmente y en todo. Porque el hermano sí me decía, hermana, ayuno, porque no sabemos si se nos presenta un espíritu, una persona llena de espíritu, que de pronto que está enferma, hermano, llegue acá a orar por el hermano que está enfermo, que lo tenemos encerrado en este cuarto, que no se puede, no sabe uno qué tiene. Exactamente, pero para evangelizar, para lo que Dios le da hacer donde el evangelio, insto a los jóvenes, insto a los mayores, que tengan eso, que hagan lo que Jesús dijo. Él dice que caminó todo Galilea, predicando que el reino de Dios y sanando enfermedades y dolencia a la gente. Es decir, concientizarnos que el que quiera tomar este don de ir a evangelizar,
y caminar, tiene que sanar, buscar, de orar a Dios, y tiene que, dice, sanar dolencia con la oración y con la ayuda de Dios, ¿sabe a qué se enfrenta cuando sale? Dice que su fama se extendió, 24, su fama se extendió por toda Siria, imagínense, Galilea, Siria, y le traían a todos los que se sentían mal, a los afligidos. Sí, yo creo que no sé si es la misma ubicación. Juanairi, ¿dónde está? Ya saben las cuestiones. Siria sigue ahí mismo ubicada en los tiempos de Jesús, o ya sigue, sí, la misma ubicación, y Galilea también, la misma ubicación, siendo lo mismo. No, se sigue la misma región ahí mismo. En el mapa geográfico sigue ahí. Bueno, Siria también sigue ahí. Exactamente, ahí sigue. Aunque ya no es la misma, como que dice, la misma raza pura, pero siguen ahí, geográficamente sigue ahí. Exactamente, se encuentra ahí. Su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que se sentían mal, a los afligidos de diversas enfermedades, y tormentos, endemoniados, reumáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Qué le estaba diciendo yo a ustedes? Cuando Jesús salía a evangelizar y los discípulos salían, como dijo mi hermana ayer, que salían a evangelizar y con su sombra aún levantaban y sanaban, es verdad, mi hermana. Cosa que yo estoy viendo que se ha bajado en la iglesia, esta salida del evangelio, de llegar casa a casa para traer el mensaje. Eso es algo muy bonito. Pero, ¿qué pasa? Pero es bonito, pero para trabajar es para valientes. Porque se van a encontrar con todo lo que está diciendo Jesús. Dice que vas a ver personas afligidas de diversas enfermedades, tormentados, endemoniados, reumáticos, paralíticos. A todos ellos hay que llevarle ¿qué? El mensaje de amor, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, y darle un refrigerio de Cristo Jesús a esa persona para que se sienta ¿qué? Tranquila. ¿Por qué? Porque sabemos que allá afuera está el enemigo atacando, y cada día ataca más y ataca más para que la gente se le baje el ánimo y las ganas de seguir adorando y buscando de Dios. Hay personas, aunque ustedes no lo crean, hay personas que llegan a eso, comienzan a evangelizar, ustedes llegan a esas personas, porque de pronto evangelizar en la calle, en una calle abierta, evangelizar, no es como uno entrarle al hogar, entrarle a la persona, ofrecerle el evangelio, porque aquí Jesús él llegaba, evangelizaba, y muchos decían, llega a mi casa. Es verdad, cuando tú estás evangelizando, el uno te dice al otro. Cuando tú estás evangelizando una familia y te decía, porque así me pasaba con el hermano, ¿sabes? Bebe, el tal vecino quiere que también llegue. Y ya va llegando uno. No, y a veces decía, ven, tal hermano, tal hermana mía tiene ese problema. Yo le digo que escuche, que ustedes traigan un mensaje. Ves allá va uno también. Entonces, son cosas que esto lo necesitamos para estos tiempos, si nosotros queremos que el Espíritu Santo sea derramado. Tenemos que trabajar eso. Hermana, ayer casualmente en el consejo, como le digo, empecé con dos testigos de Jehová, dos señores. Y yo empecé a hablar con ellos, comencé a darles mensajes, y también les metí el mensaje de los últimos tiempos, de los ángeles. El mensaje de los 13 años. Y pues yo a mí, yo fui al pastor, que el pastor dijo en la mañana, yo como una mañana dijo, que Dios, uno dice, no, el mensaje cuando lo dio, sí, pero ¿a quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Se lo dio a su hijo, a Jesús. ¿Y eso a quién se lo dio? A su pueblo. A sus ángeles. A sus ángeles se lo dio al pueblo. Amén. Sí, ¿Qué digo? Ir y predicar. Cuidado del barrio, por más parte del mundo entero, que nosotros lo dije ya a los hermanos ayer y por lo que porque no, es que es necesario. A veces predicar es verdad, pero hay que entrarle. Hay que entrarle a los lugares donde no ha llegado. Hay personas que ustedes creen que tienen conocimiento y no lo tienen. O lo tienen leve o mal. Pues hay que llegarle. Dios no quiere que nadie se pierda. Exactamente. Dice, y lo siguió un gran gentío, como se había dicho, ahí va. Mientras que uno llega a la casa, sale a evangelizar, sale esto, después llega uno y sabe a qué se va a enfrentar. Dice que todo eso lo hizo Jesús, porque ese es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros. Dice que cuando ya consiguió, vieron que Jesús comenzó a hablar y conocieron el reino de Dios y la salvación, dice que lo siguió ¿qué? Un gran gentío. Así como le dije, cuando ustedes comienzan a evangelizar y transmitir, esa persona le llama a otra. Dejan del primo. Invitan, ven que este día van a venir 3 personas más que van a escuchar también tu mensaje. Eso también pasaba en ese tiempo, porque estoy hablando un poco de casi 20 años, más de 20 años atrás.
Yo cuando llegamos, pues estábamos como 5 o 6 personas sentadas ahí y habíamos empezado con una sola. Y ya estaban esperando que el mensaje. ¿Qué pasó? Dice, y Jesús 25, dice, y lo siguió una gran gentío de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados de Jordán. ¿Por qué lo siguieron? Porque Jesús comenzó ¿qué? A evangelizar, a sanar dolencia, a mostrar el poder, el amor y la salvación ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros queremos que el derramamiento del Espíritu Santo se dé pronto, es eso. Si nosotros queremos que Cristo venga pronto, es eso. Si el mensaje de los 3 ángeles que Él nos enseña, ¿qué dice el primer mensaje? Darle honra y gloria a Dios y tenemos que evangelizar. Y la evangelización tiene que ser así como Jesús nos dejó ejemplo. Es la forma esta. No podemos cambiarla. Las sendas antiguas. Tenemos que seguir con estas mismas enseñanzas y estos ejemplos que nos dio. Ahora sí lo vamos para Mateo 5:1. Dice después de todo eso que Dios estaba con la multitud, imagínate, ya venían de todas partes, venían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de todos los lados de Jordán. Estaban ansiosos, como dice la palabra de Dios, estaban sedientos, tenían hambre. ¿Hambre qué? De la palabra de Dios, de conocer ese nuevo mensaje que le traía nuestro Señor Jesucristo de amor y salvación. ¿Qué dice? Bueno, de 5:1 lo dice. Ya estaba la cantidad de multitud ahí, dice el capítulo Mateo 5:1 dice, a ver la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó, se le acercaron sus discípulos y Él empezó a enseñarles y les dijo, cuando ya vio Jesús que estaban todos ya atentos, pendientes al mensaje, y estaban muchos reunidos y todos estaban buscando qué, lo que Él les estaba ofreciendo, lo que Dios nos ofrece también a todos nosotros, y nosotros tenemos que llevar también ese mensaje a otros. Había una multitud grande, Él se sienta en el monte. Primero que era una multitud inmensa, y primero que para esa multitud escuchar lo que Jesús habló, tiene que estar en silencio y reverencia. Exactamente. ¿Qué pasa? Sí, porque cuando nosotros queremos escuchar palabra de Dios, hacemos reverencia y nuestros 5 sentidos se activan. Y mensaje que llega, mensaje que le queda en la memoria. El hermano lo dijo. Cuando dimos el testimonio de los dineros, que no podemos estar poniendo cosas a crédito ni nada, el mensaje le quedó, así nos queda a nosotros. Cuando nosotros estamos, que realmente queremos escuchar palabra de Dios, ni que pase, ni que explote, ni que se, como dice la gente, ni que se caiga cielo, se mueva tierra, haya terremotos, nadie nos desconcentra de su palabra. Ahí estamos. Así, y esa es una multitud y de muchas regiones, no era solamente de una sola. En esta época tendrían que utilizar un parlante inmenso. Entonces a ellos porque estaban en reverencia escuchaban. Exactamente, y dice que como dio a Jesús, dice la persona, unos historiadores, que como se montó en el Monte de los Olivos, para que esa multitud lo pudiera escuchar, debe ser que tenía una buena voz y tenía unos buenos oxígenos de los pulmones, que cuando llegaba el mensaje, o con la ayuda del Espíritu Santo, que cuando a veces nosotros, no crean ustedes, a veces nosotros ponen el himno aquí y uno lo está escuchando allá en la carretera, porque nuestro oído está finito para cosas de Dios. Cuando nuestro oído está finito, esas ondas llegan rapidito a escuchar el mensaje de Dios. Eso es efectivo. Lo mismo cuando hay música del mundo. Yo lo he experimentado, no sé ustedes. Se la pueden poner al lado que tu oído se tapó para esa música. Pueden sonar, que sea que tú duermes tranquilo. Yo no soy de la que dije, no, que no pusieron esa música y yo toda la noche no dormí. No dormí si es que no estoy siguiendo el ritmo o estoy pendiente a la letra. Pero si a mí no me interesa, puede sonar todo lo que yo dormía tranquila. A mí no me interesa. Si a mí no me interesa la letra, no me interesa la música, así no tiene por qué atormentarme. Pero cuando uno sí tiene la mente activa en lo del mundo, la musiquita no manda la letrica cuando ya uno se le metió en la mente. Y a uno está pensando y hasta cantándola y sacándole significado y sacándole todo a esa letra, a esa música. No duerme porque que viene el diablo y dice, ya entré, pa, y le manda otra. Ya se le terminó esa, pa, le manda otra musiquita. Y así pasa toda la noche. No bailó, pero pasó toda la noche escuchando la música, se trasnochó. Pero cuando uno también así también es el Espíritu Santo. Si tú estás escuchando palabra de Dios, puedes poner esa música desde lejos que te llega. Por allá cuando vivía mi mamá, hay un señor que pone un parlante gigante y lo ponía cuando llegaba, pero era una palabra de Dios por la mañana a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana ponía ese parlante a hablar la palabra de Dios. A mí me llegaba
Yo apenas que la mente no se me activaba. A las 5 de la mañana yo escuchaba que la palabra de Dios dice esto. Y mi mamá decía, mami, se va a dar de dónde viene, porque yo siento cerquita de donde yo vivo como a 3 calles de donde mi mamá. Y a mí me llegaba a las 5 de la mañana ese mensaje, me llegaba a mis oídos. Yo no sé qué pasó con ese señor, después escuché por ahí que le formaron problemas porque él lo ponía muy temprano. Pero eran palabras de Dios. Cuando uno le habla de Dios, el mensaje, aunque esté lejos, le llega. Entonces, yo me imagino que fue así, Fernando. La multitud era grande, pero Jesús y las personas que estaban ahí querían escuchar palabra de Dios, le llegó. Ahora vamos a seguir con ese sido más atrás, cuando Dios vio la multitud esa grande, ¿qué pasó? Que Dios tenía que decirle algo. ¿Por qué? Porque esa multitud estaba regada. Bienvenido, esa multitud estaba regada. No había una sola región. Dice que habían demasiadas culturas y región. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Una comenzó a hablar de qué? Las 9 bienaventuranzas. De una vez vio a la multitud ansiosa que quería escuchar palabra de Dios. Ya él le había hecho milagros, le había evangelizado a una por una, como quien dice, ciudad por ciudad, porque eran como 5 ciudades que habían ahí. Ya lo habían conocido, se habían reunido porque todos lo siguieron. Y dice que él entonces, cuando lo vio todo, sabiendo que tenían diferentes culturas, él les habló de qué? De las bienaventuranzas. Empezamos. Dice la primera, esa la tenemos en Mateo 5, del 1 al 12. La primera bienaventuranza, como se lo dije al principio, vamos a practicar la bienaventuranza. Desde hoy que la estamos conociendo, y la estamos repasando, porque nosotros ya sabemos cuáles son las bienaventuranzas. Vamos a otra vez a grabarla en nuestra mente y ponerla en práctica en nuestro corazón. La primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Bienaventurados los pobres en espíritu. No es que ahora voy a vivir en suma pobreza, porque Dios dice que el reino de los cielos son los que vivimos pobres, los que no queremos avanzar, los que queremos... No, Dios está diciendo pobre en espíritu, persona no es ostentosa, persona que no se enaltece porque tenga... Es humilde, exactamente. Y mira la recompensa, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Entonces desde hoy tenemos que hacer nosotros que tenemos que practicar si queremos ser herederos del reino de los cielos. Sé que humilde con cualquier actitud que tengamos, porque a veces nosotros si no somos humildes, pero ganamos un dinerito, ya se nos sube a la cabeza. O estamos en una empresa y resulta que me suben ahora de jefa, ya se me sube y ya quiero tratar a todo el mundo porque soy jefa. Entonces eso es lo que Dios no quiere. Dejemos siempre, no podemos perder la humildad. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de los cielos son para qué? Para los humildes de corazón. Dice también, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Esa es otra bienaventuranza. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos afligidos, llorando por cualquier necesidad, ¿a quién debemos de llorar? A Jesús. Y debe decirle, 100% se lo garantizo. Cuando usted tenga aflicción, dolor del alma, dice que Dios, ¿qué? Tú doblas rodillas y cuando te paras, ya te paras refrescado. No sé qué pasa, se lo pida lo que es a uno, yo lo he experimentado. Yo a veces he tenido aflicciones y problemas y doblo rodillas y al ratito me dice mi hija, dice Carolina, ay, pero yo no sé qué es lo que te pasa a ti, yo ahora te veo como tranquila, te vi un poquito molesta, así como afligida y ya te paraste. Yo a veces creo que estás como un poco así, tampoco no, Dios que me quita todos los problemas para vivir yo en mi tranquilidad. Dice también, bienaventurados los mansos, que por ellos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra, es verdad. ¿Por qué le digo que es verdad? Porque nosotros damos cuenta que aquellas personas que son mansas duran también aquí en la tierra más. Aquí es que se pone problemático, que todo es, no es que de una vez fallecen o tienen problemas y terminan. Pero si uno practica la mansedumbre, dice que vamos a ser herederos de la tierra. ¿Por qué? Porque siempre le transmito a la gente. Nosotros sí nacemos de pronto con unos caracteres, de pronto nacemos, pero la guerra de nosotros aquí terrenales es de Cristo. No tenemos nosotros ni que agarrar una espada. Nosotros no tenemos por qué agarrar una piedra, nosotros no tenemos por qué hablar una mala palabra, nosotros no tenemos por qué injuriar, no podemos, eso lo resuelve Dios. Y si tú aprendes a que Dios resuelva tus problemas, vas a hacer, como dice aquí, heredar la tierra. ¿Por qué? Porque tú todo lo que te acontece a ti, tú te escudas a la espalda de Él y les dejas las cosas a manos de Él, que Él las resuelva. Y ya tú vas a estar tranquilo, no es que voy a esperar que Dios me la resuelva, pero todavía con el corazón lleno, entribado, lleno de... No, déjenselo a Dios y siga viviendo su vida tranquila, que Dios resuelve.
Dice también, bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. ¿Quién serán esos que tienen hambre y sed de justicia? Un hermano que me pueda decir. ¿Quiénes serán esos? Que dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué entienden ustedes por eso? Estamos para aprender la bienaventuranza. Y si la palabra de Dios nos está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, debemos de saber qué es para poderla practicar, porque si no la sabemos, ¿cómo la vamos a practicar? Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué dice Pachito? Aquellas personas como ese, un caso que vamos a que salió que estaban maltratando a un niñito allá en Ben, y la ley le dio un favor igual a los pais. Entonces, eso sí es verdad. La señora dice que ella lloraba de ira porque dice que era injusticia porque le estaban dando el lado de la Es que hay varias formas de justicia. Por Exacto. ejemplo, el caso de la hermana Jenny, que ella está luchando ella tiene razones, pero la justicia no la detenga. Exacto. Entonces, bienaventurados los que tienen sed de justicia, como dice Pachito y dice mi papá. A veces vemos cosas en nuestra vida injustas. No la estamos aprobando. Aún, sí. Ese, prácticamente, eso que está diciendo la Biblia es el pan de cada día. Exacto. Uno siempre va a ver injusticia, pero hay personas que aunque son cristianas se gozan de esa injusticia y justifican las injusticias. Y Dios dice que no, que nosotros debemos de tener hambre y sed de justicia. Diga, hermano. También que yo sé que con eso, la persona ya está entregando el materialismo, o la persona, yo sé que no lo mismo, que tiene el deseo de su corazón de vivir así, de bautizarse. Tienen hambre y sed de justicia. También, eso se ve hambre y sed de justicia. Eso también hambre y sed de justicia. Hay varias formas. Eso como la muchacha, ella no ha venido. La muchacha que se bautizó Paola. Ella no ha venido. Pero es que, como se lo dije, mami, yo cómo le voy a decir que no se bautice si yo ni la he invitado. Ella sí sabía que yo, porque yo vivía para allá y tenía mi casa y hacía evangelio y su hijo estaba ahí. Ella me dijo que quería que su hijo se bautizara y le dio permiso. Yo fui por el hijo. Dije, Samuelito, ¿dónde están? Y este está aquí, pero él se va para el papá. Y cuando el bautismo, yo dije, es sábado, eso es un viernes. Yo le dije, es mañana. Ah, te lo voy a llevar porque es que él se va a mandar papá y no va a venir. Por eso para esto no ha venido, porque se va a mandar papá. Yo solo mandé al papá y yo, hasta cuando él venga otra vez. Entonces aprovecha este sábado y dije, bueno, listo. Cuando ya yo me voy, me dice, ¿y qué me impide a mí esa bautizada? Dije, no te impide nada, solamente obedecer las cosas de Dios. Pero si tú tienes en tu corazón, no, ya yo me compuse, ya yo no. Ahora a mí no me tocaba saber si era verdad, no soy detector de mentiras. Yo nada más. Yo soy bien, ya yo no hago esto, yo no lo hago. Yo quiero ser bautizada. Se me puede impedir. Bien, no se te impide, porque la persona cuando lo pide, si yo te es una cosa, pero sí te voy a aclarar, te expliqué. Para aceptar a Cristo tienes que guardar los mandamientos, le hablé los alimentos, tienes que hacer esto, le hablé cada uno de los mandamientos, le hablé todo. Aún así, ¿estás de acuerdo? No, yo quiero bautizar. Yo, mira, no te lo puedo impedir, porque no soy nadie para impedirte un bautismo. Yo le di, pues se bautizó 10. De ahí en adelante tú verás aquí para alimentarte. Tienes que venir a la iglesia para alimentarte. Bueno, la llamo y dice que ella viene, la mamá estaba enferma, pero ella estará en su transcurso. Sabrá Dios por qué ella tomó su decisión, sabrá Dios qué resolverá con ella. Siempre la mantengo en oración, que me toca, porque ya me dijo, yo le oro y siempre la estoy echando la llamadita. Ya sabrá Dios cómo arregla su vida con ella. Pero porque en el momento ya tenía que hambre y sed de justicia. Porque es que ya nadie le está diciendo, la verdad que se llama, nadie le está diciendo, yo tampoco le estaba diciendo a ella. Como yo sé su situación de ella, su vida de ella, tampoco nunca le dije, porque ella cuando no quiere salir de su vida. Pero si ella misma se ofreció, ya es otra cosa, no puedo impedírselo, como dice mi mamá, si la persona pide, no se le puede impedir. Como la palabra de Dios. Exactamente. Jesús Diga, María. viene para salvar a los pecadores. Donde ella le da una tabla, vamos a cuidarlo porque esta parte puede hacer. Exactamente. Sí, María. Estamos en este mundo donde hay tanta injusticia, Cierto. donde tenemos sed de justicia. Y hambre no es literalmente la hambre. No. Las ganas de que se haga justicia en el mundo. Exactamente. Cuando sabemos de que el que trae la justicia solamente es Dios, tenemos hambre de él. Directamente que él se que ejecute y haga. Él es justo. Cierto. Él es justo, a cada quien le va a dar lo que cada quien se merece. Así es. Ese es el hambre. Él dice, exacto, porque es que nosotros esperamos en él.
Hay gente que se desespera, pero debemos de esperar en Él. Por eso te diciendo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a practicar la bienaventuranza y los frutos del Espíritu Santo. Eso, si ustedes mantienen eso en su mente, van a siempre actuar de manera conforme Dios haga. Si Dios te está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, vamos a practicar la hambre y la sed de justicia, como dice el hermano y como han dicho todos. Esa es la manera. No, Dios está diciendo que no es que yo voy a practicar la justicia, que si a mí me hicieron, yo voy a hacer. Que si a mí me hicieron, yo voy a coger con mis propias manos. No, Dios está diciendo que Él, como dice el hermano, el hambre y la sed de justicia es de Dios, que Dios sea el que resuelva. Exacto, que sea el que resuelva. Se acabó. No, y a veces vemos nosotros en la calle una injusticia. También dice Dios que no la aprobemos y tampoco la ignoremos. Porque si yo paso y veo que están haciendo una injusticia a una persona, sí puede intervenir ahí. El joven no está haciendo nada. O el animalito, porque hasta con la naturaleza de Dios, con los animalitos también hay injusticia. También uno debe proceder. Si vos que están tratando mal a un animalito, un perrito, uno procede, pero ya Dios sabe que uno no se hizo la indiferencia. Esa es otra doctrina que la está metiendo el diablo dentro de la iglesia. La indiferencia. Si el hermano tiene dolor, me da lo mismo. Si el hermano tiene sus necesidades, me da lo mismo. Si la iglesia tiene problemas, me da lo mismo. Yo, la salvación individual, yo tengo que beber por mí misma y que mi espiritual no caiga. Esa indiferencia la está metiendo el diablo. Hay una ley que toda persona que venga a comprar un perro regularmente, los vecinos va y lo denuncia y lo va preso. Sí, ¿verdad? Y lo mata todos los años en cárcel. Entonces, desde ya debemos de practicar las cosas. Digo, tengan la bienaventuranza, se la estoy explicando poquito a poquito para que la retengan en su mentecita y cuando se les presente la situación se acuerden de ella y actúen de la forma como Dios está mandando. De bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán que misericordia. Debemos de ser misericordiosos. Por eso se lo dije, la indiferencia que no existe en el pueblo de Dios. Porque todos somos hermanos, todos necesitamos cada uno de nosotros. Si mi hermano tiene esta necesidad, yo tengo también esta necesidad, afligirme por tu necesidad, pedirle a Dios que te ayude. Si el hermano está enfermo, tengo que estar pendiente de mi hermano. Pero no trabajar la indiferencia. Hay hermanos que yo he visto que sí trabajan la indiferencia. Y se lo he dicho yo, sí, se lo digo directo, hermano, está trabajando la indiferencia. Yo siempre le recuerdo que yo tenía una hermana que vivía al lado de mi casa y a mí me robaron un televisor y ella estaba ahí, estaban como 3 hermanos de la iglesia y dejaron que me robaran el televisor. No fueron ni siquiera capaz de decirle al de mi mamá. Otra cosa también, y ella tiene y después dice, ay, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me siento mal? Es una hermana que tiene una indiferencia y eso no se puede trabajar. Uno no puede ser indiferente. Es ella, si usted está enfermo, tiene problemas, se le murió un familiar, ella, no, a mí no me importa. Ay, a mí no me importa, dame el favor que me tenga cáncer. Yo no sé si tú tienes problemas, no quieres actuar de esa manera. Y después está quejándose. Después está que, ¿por qué esto? No, porque es que Dios no te ha mandado a ti que seas indiferente. Si ya tú estás en la comunidad cristiana, tienes que ser trabajador de la comunidad cristiana. Como dice la hermana Jenny, si ya estamos en la comunidad, tenemos que tener la sombra de Pedro, tenemos que trabajar todos así. No es que si el hermano, ay, ese hermano no me cae como muy bien, y está que enfermo, yo por allá me voy a ir. Hay hermanos que se ponen así en eso, porque ese hermano no me cae bien. Sí, exacto, uno no tiene que decir que este me cae bien, que este no me cae bien, que este lo quiero más, que este lo quiero más, no, porque si Dios se pone en eso, si nosotros vamos a poner en eso, que Dios no lo hace, porque Dios a todos nos está ofreciendo la misma salvación que tengo yo, la misma que tienen todos ustedes, las mismas oportunidades que Dios me da, se las da a ustedes también. Aquel tiene más conocimiento por lógica. Exacto, no, porque no. Aquel hermano tiene más conocimiento que este. No podemos. Que el hermano cuando está mejor, hasta las clases sociales se ve, el hermano que está mejor económicamente, entonces te sientas acá. Y el que no, siéntate por allá. No va a hacer eso. Que quiere juicio, que lleguen a hacer juicio, llaman al jurado, vengan acá. Tú dices, bueno, ¿qué pasa? Que el abogado no es el ruido, no hacía el padre. No, y que así ya. Cuando le encuentra, dice, bueno, yo fui a la iglesia, yo fui a hospitales, hice cosas buenas, hice Jesús. Oradores de maldad, vayan al santo y con este diente. No es por casualidad que las mujeres empezó con estos temas. Otro tema que también se ha metido prácticamente aquí, prácticamente de este tema uno habla de hoja, pero lo que está pidiendo casi es la misericordia. Sí, hay que ser misericordioso. No, por misericordia muchas personas no quieren. Sí. Y otra cosa que aclaro de la misericordia. La misericordia Dios la especifica como algo. Como dice, para no salirnos de contexto. Dios dice misericordia primero, ¿dónde?
En la casa. En la casa de Dios, en nuestra casa, en nuestro hogar. La misericordia tiene que empezar ahí. No es que yo voy a tener la misericordia ahora cuando esté allá afuera. ¿Qué gano? Como dice Dios, ¿qué ganas tú ganar 1 millón de personas y tus hijos se pierden? ¿Qué ganas tú ganarte 1 millón allá afuera y tu familia destruida, organizando los hogares de afuera y la mía destruida? Amén, amén. No, eso no. Primero, como dice, dentro, por eso Dios puso esa palabra, la misericordia y las cosas, primero lo de la casa. Cuando el pueblo de Israel cuando Dios bendecía al pueblo de Israel, lo bendecía, ¿verdad? Y que era su pueblo, y alrededor había otros pueblos. Estaba Siria, como dice ahí, estaba Decápolis, pero su misericordia, primero, ¿dónde era? Cuando Jesús se le llegó ¿cómo se llama? La sirofenicia. ¿Qué le dijo? Es digno de darle pan de la cara a los perros. ¿Por qué? Porque primero Dios nos ha centrado primero en la casa. Yo tengo que ver por mis hermanos primero. Lo de mi hogar, mi familia, mis hermanos en fe. Tengo que ver por ellos. Yo no tengo por qué mostrar la misericordia allá afuera. La misericordia tiene que salir de aquí hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Desde el pueblo de Dios hacia afuera. Para poder que glorificar el nombre de nuestro Dios. Exactamente, entonces debemos de aprender esa parte de la misericordia. Dice el 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿qué? A Dios. ¿Tendremos nosotros nuestro corazoncito limpio? Siempre me pregunto, ¿verdad? ¿Tendremos nuestro corazoncito limpio? Eso también es una bienaventuranza que yo le pido a Dios. Dios mío, cada día limpia, borra, limpia mi corazoncito. Porque ellos somos los que tienen corazoncito limpio, son los que van a ver a Dios. Y si lo vamos a tener sucio, entonces todos los días lo vamos a tener sucio, porque nuestra vista es una ventana que entra a nuestra alma. Y nosotros vamos a ver siempre en nuestro alrededor que es pura suciedad y lo vamos a contaminar, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios que nos limpie. Que limpie ¿qué? Nuestra mente todos los días. Que la limpie para que siempre uno está conforme Dios manda. Ahora viene, bienaventurados los pacificadores. Este sí me gusta. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos ¿qué? Hijos de Dios. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser ¿qué? Pacificadores. No podemos ser ateaneros. Esa palabra sería, yo no sé si se me vino como en la mente, que yo trabajé con un muchacho ahí en las bolas, y como yo le digo que tenía que dar 50 y me dio una 100.000, y los otros 150 se los cogí y después me iba a pegar. Y llegó donde yo estaba y le digo, no, porque si está. Y después cuando ya yo, como él vio que yo no le paré bola, yo le dije, yo no tengo ni papá ni mamá para que tú me estés regañando. Y me paré y le di la espalda. Y se fue atrás de mí a pegarme. Estaba ansioso por qué, por sacarte la rabia y formar conflicto. Esa palabra se me vino así. Yo dije, bueno, yo no voy a hacer la guerra, y le di la espalda. Amén. Y llegaron dos y me defendieron. Cuando iba a pegarme se metieron. Bueno, Dios manda siempre algo. ¿Por qué? Porque estás practicando esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores para ser hijos de Dios. Sí. Los pacificadores han llevado a los hijos de Dios. Eso sí es verdad. Bueno, me está diciendo, ay, ¿por qué no pones un machete y le diste? Y esa palabra de Satanás, ya eso era para que tú dañaras tu testimonio. Exactamente. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué debemos de practicar nosotros? La paz, el pacificador. Ahora, si hay guerra entre dos personas, porque una hermana mía está peleando con otra, yo voy a decir, armar más la guerra. No. O porque el hermano es que me cae mal bien y el otro me cae mal, voy a darle la razón a este hermano. No, tengo que buscar la paz entre hermanos y que se la lleven en armonía. Si están disgustados, buscar que los dos vuelvan a llegar en la armonía. Eso es pacificar. Si yo veo que hay conflicto y yo puedo intervenir para que no estar del lado el uno ni al otro, es para que se dé la paz, hay que hacerlo. Porque para eso fuimos llamados. Para eso fue que Cristo nos llamó. Entre nuestra esposa, dice primero los de la casa, en nuestra comunidad religiosa, en nuestra comunidad como cristianos, como adventistas, no debemos nunca patrocinar la guerra entre hermanos. Siempre hay que buscar la paz entre ellos, la reconciliación. Porque para eso fuimos llamados y ahí está la bienaventuranza. ¿Y por qué cree que Dios le estaba dando esa bienaventuranza a esa cantidad de gente que eran de diferentes culturas, diferentes ciudades? Era eso. Porque en ese tiempo ellos también tenían control de choque de cultura, choque de pensamiento. Entonces Dios les dio esta bienaventuranza ¿para qué? Para que ellos pudieran vivir
bien y relacionarse bien. Para que yo en ese todo pudiera pegarle esas palabras. No, si el diablo le metía, ¿no? Que los judíos que tenían como los samaritanos inmundos. Dios le decía, de la vasca bienaventurada, ¿para qué? Para que no tuvieran con la mente. O cuando un samaritano hacía algo contra un judío y nadie le caía la ley sobre el samaritano. No tenga la respuesta. Son samaritanos hermanos. Entonces Dios le estaba diciendo que no, que era necesario de que si queremos ser hijos de él, tenemos que ser pacificadores. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Quién no quiere pertenecer al reino de los cielos? Nadie, todos queremos pertenecer al reino de los cielos. Entonces está diciendo que para pertenecer al reino de los cielos, dice, bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros vamos a sentir esta persecución por su palabra. Estamos sintiendo persecución con el sábado. Muchas veces vamos a buscar un empleo, ¿verdad? Y no quieren dar el sábado, es una persecución. ¿Por qué? Porque nosotros, pero si nosotros, como dice, aceptamos al nuestro que somos del reino de ya. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros preferimos siempre a Dios antes que a los hombres, vamos a ser ¿qué? Hijos del reino de Dios. Entonces, ténganse en su mentecita también esa bienaventuranza. Cuando se les presenten esas situaciones difíciles, que tengan que escoger entre Dios y el mundo, para así decir la palabra, escogen a Dios. Él no los defrauda. Yo me acuerdo de una historia de una muchacha, no sé, que contaron allá, también era de empleo. La muchacha necesitaba empleo. Y fue a la empresa, empezó a trabajar, le dieron su sábado al principio o así. Pero llegó el momento que dijeron, como así, el diablo Satanás la agarra y la manda a usarla para que, como un mes, al mes la sentaron y le dijeron, bueno, ven acá, ya es hora. Ya tienes que, ya sábado no te podemos dar más. Verás si sigue o no, si no, hay que cancelar el contrato. Ella ya viendo su comodidad, su dinero que había recibido, ya estaba como acostumbradita, decidió quedar en la empresa. No, bueno, yo veré después más adelante, no sé qué, mientras que resuelve, porque esto siguió trabajando. Dice que no pasaron 2 meses y le echaron. ¿Por qué le echaron? Porque el mismo gerente se dio cuenta, si no le es fiel a Dios, ¿quién sería que lo va a hacerle fiel a la empresa? ¿Es verdad? Si uno no es fiel a Dios, ¿cómo pretende uno serle fiel a la empresa? Si tú estás profesándole a un empleador, a una empresa que tú quieres a Cristo, que tú eres fiel a Cristo, cuando él te vea la falla, dice, si él no es fiel a ella, ¿cómo va a ser fiel a mí? No te va, la sacó por eso. Porque si ella quizás si la estaba probando, bienvenida. Usted bendiga, mi hermanito. Bueno, bienvenido, mi hermano. Como les había dicho, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mostrarle ser fiel a Dios donde quiera que estamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos profesando que somos fieles, que queremos a Dios, tenemos que hacerlo, porque nosotros somos, como dice Cartagueta, el enemigo siempre va a estar pendiente. Una falla que tú tengas, una falla que de una vez te la tienen que anotar y apuntadita. Porque dice, ve que es fiel a Dios y ve que hizo otras cosas. Entonces, debemos de serle fiel a Dios. Dice también acá, bienaventurados sois cuando os insulten. Sí, esto es algo bueno, porque también nos pasa eso diariamente en nuestra vida. Bienaventurados sois cuando os insulten, persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Es verdad. Esta es la que lo que también falta uno. Dice, bienaventurados sois cuando insulten y persiguen y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Muchas veces nosotros hemos pasado esa parte, ¿verdad? Que la persona cuando sabe que usted es cristiano está buscándole y hasta le inventan historias, le inventan cuentos. ¿Para qué? Para mintiendo para que la persona no crea. Y eso lo ha pasado. Dirá que yo trato de dar testimonio y si un hermano también lo tiene referente a esto, lo digo. Cuando uno está en las cosas de Dios y quiere evangelizar la palabra y está entregado a Dios, el enemigo le pone una cantidad. Cuando yo vivía allá en aquel lado, yo tenía un grupo de jóvenes que están aquí, hay 2 niños de allá arriba y habían venido, eran como 15. La verdad que yo no era, voy a decirle la verdad, yo era muy apática a los jóvenes, a los niños. A mí no me gustaba tratar con niños. Y muy poco también con los jóvenes. Trataba así con los jóvenes más cercanos porque me ayudaban a hacer un mandado, los necesitaba y ellos me colaboraban. Pero con los niños yo era apática.
Mi mamá trabajaba mucho con los niños. ¿Quién le gusta trabajar con los niños? A mí no me gustaba trabajar con los niños, porque los niños son inquietos, gritan, forman y no dejan que uno se concentre, o quiere uno hablar y no deja. Pero una vez estaba yo en la casa, allá donde vivía, cosiendo, donde yo cosía, y llegó un grupo de niños, entre ellos están todos que están aquí. Llegó con su... Querían cogerse los cocos del palo de mi casa, pero como yo le tenía fastidio, no me gustaban los niños mucho y mi esposo tampoco. Los insultábamos cada vez que se querían coger los cocos. Le gritaba, y yo los decían y se iban corriendo. Y cogíamos rabia cada vez, y cuando llegaban ahí me daban una rabia y vienen a traerme el sucio, a llenarme todo de sucio y arrancando las ramas del coco, doblándole las ramitas al coco. Pero una vez Dios me mostró que yo tenía que trabajar con niños. Y yo no quería, esos pelados son muy pesados, no me gusta. Pero vino, no sé qué evento hizo Jenny allá con los niños con una marcha, no sé, yo dije, bueno, allí en la terraza. Al día siguiente vinieron un grupo grande de allá de los peladitos, me dijo, señor, porque yo daba clase a ellos, en un colegio tenía, usted por qué le da los pelados de allá abajo, usted le da, y a nosotros por qué no. Usted qué es lo que está dando de la palabra de Dios, nosotros queremos. Y aún, bueno, si ustedes quieren, las puertas están abiertas. Le abrí las puertas, de ahí salieron 15 niños. Y después yo me confesaba, señor, yo no confesaba que usted era mala gente, que usted nos daba hasta miedo, señor. Así me decía, porque, y esa casa la veíamos como temerosa, porque usted no quería que se acercaran ni a su palo de coco, ni a esto, ni a esto, y nos dimos cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque la verdad yo era apática, no quería trabajar con niños. Me tocó trabajar con ellos, gracias a Dios se bautizaron, ahí está, le pido todos los días a Dios que lo ayude. Es difícil, no lo voy a negar. Bueno, más que mami y Jenny trabajan con ellos, pero a mí casi no me gusta trabajar con más grandecitos porque son más controlados, los controla uno mejor, y aún si no quiere, ya uno lo deja o no quiere. Pero el niño sí, hay que buscarle, hay que llevarle, hay que todos los días manejarle, hay que decirle, hay que conquistarlo, hay que darle cositas, hay que hacerle porque son niños y están en la etapa de la niñez, y como dice la palabra de Dios, si instruyes al niño desde la niñez cuando esté grande, y el niño sí hay que instruirlo. El niño es más trabajado porque el niño ya, gústelo o no, tenemos que instruirlo. El jovencito ya, si no le gusta, yo sí con el jovencito trabajo. Si no le gustó, no le gustó, ni lo obligo. Lo mismo con mía, si no le gusta, ni obligo. Pero con los niños yo me doy cuenta que sí, porque la palabra de Dios está diciendo instruirlo. Ya le está dando la responsabilidad a quién, a que lo está instruyendo. A la fuerza, sí o no, le toca. Porque es niño, ya es joven, no, ya es joven que tome su decisión como él puede. Bueno, eso es lo bueno, como le dije, bienaventurado. ¿Qué pasa? Que cuando yo le veía a una gente, me vio que yo estaba instruyendo a esos niños, y esos niños me hablaban, había unos que me decían que querían fumar. Chiquitico, ¿y tú por qué quieres fumar? Sí, porque toda mi familia fuma. Yo ahora que esté grande y tenga tantos años, yo le decía, no hagan eso. No, que mi hermano tampoco hagan eso. Comencé a instruirlo, y esos peladitos ya comenzaron a cambiar, ya no hacían, donde llegaban hacían un desorden, partían techo, y venían a ponerme quejas. Vean que esos pelos hicieron. Bueno, ya gracias a Dios esos pelos cambiaron. Cuando las personas vieron que cambiaron, ya traían hijos otros. Que traigo mi hijo, me lo mandaban. Yo a veces tengo mucho pelado, ¿no? Se decía mucho pelado, no quiero tanto pelado, pero a veces lo decía, entre. ¿Y qué pasó? Que cogí envidia de la gente. No envidia. No, el diablo se cogió rabia. Cogió tanta rabia que hasta que hizo que me saliera y quedó la obra mucha allá. Pero tengo fe en Dios que algún día sigue creciendo. Ya ellos están instruidos, ya ellos siguen, ellos están instruidos. Y eso no tanto, porque ese día pasé, de una vez vino la mamá y me llamó, pasé por casualidad por las casitas, fue cuando vino los dos bautismos. Señor, ¿qué pasó? No, que Samuelito, bueno, vamos a bautizar a Samuelito, y yo también me voy a bautizar. Después fui otra vez allá y vino una mamá y me llamó, señor, usted está buscando los pelos para la visita, para ir a visitar la iglesia, y así, llévate los dos míos. Yo dije, la obra sigue allá, ¿sabes qué pasa por allá? Llega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos nosotros de hacer esa obra, como se lo está diciendo desde un principio. La obra misionera es bonita y si la hacemos con amor, mejor. La última y finalizamos. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, es verdad. Si a nosotros nos persiguen, la verdad es que a veces, como que dicen, no es lo mismo cuando uno vive en su casa, que no paga arriendo, que vivía arrendado por situación. Pero yo sentí la persecución de Cristo, pero estoy gozosa. Gozosa, así debemos de ser nosotros. Se nos presentan situaciones difíciles, hay que vivir gozoso. No podemos vivir, y sobre todo si es por Dios, porque si es de pronto que el problema que yo me busco personalmente, no puedo vivir gozosa, porque yo misma me lo busqué, mi conciencia me va a remorder día y noche.
Pero si son por causa de nuestro Dios, por causa de obedecer a Dios, por causa de ser fiel a Dios, gozámonos. Gocémonos de eso. Entonces, que Dios nos bendiga y ya está. Díganme. En sí, más preparación necesitamos para ser porque vamos a encontrar el espíritu que es muy que nos vamos a poner preparados. Necesidades, porque son montañas del espíritu. Cuando uno llega a una casa y la